Sí, sí. Bueno, hoy tenemos un montón de preguntas. Sí, ¿no? Vamos a por Sí, otro preguntas y respuestas. A ver si total. podemos... Las que teníamos del otro día las he puesto, que saldrán con el nombre de Proyecto Princesas, pero son las que hemos recopilado del otro día. Y si quieres, podemos empezar por ellas. Vale, o sea A que me las ver. estás poniendo aquí, ¿no? Me las vas lanzando. Eso es. Así Vale. las puede ver todo el mundo. Vale. Antes de empezar, Sí, quería decir hola a todas y a todos los que nos estáis viendo. Que bueno, como sabéis, yo no puedo dar consejos individuales, ¿vale? O sea, que lo que vamos a hacer es responder a cuestiones generales acerca de la recuperación, ¿vale? De trastornos alimentarios o de relación desordenada con la comida, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Que a veces nos enviáis preguntas muy personales o muy vuestras, ¿no? Y eso yo no puedo contestarlas, ¿vale? vale. Y una cosa también, para algunas preguntas que se repetían de otros directos y demás, es verdad que quien no haya visto los directos que hemos estado haciendo sobre la recuperación, los tenéis en el canal de YouTube de Proyecto Princesas y ahí los podéis ver y cualquier duda que a lo mejor os surja todavía, que a lo mejor las pasemos un poco, pues ahí las podéis encontrar. Mm. Así, porque como se hablaba de la recuperación, ¿no? Si era posible una recuperación total, lo podemos volver a decir que sí, pero es verdad que lo comentamos en otros directos y os lo recomendamos para que los veáis y sepáis que Exacto. sí, que es posible. Así aportamos novedad y aportamos valor y el resto pues lo tenéis ya en los otros vídeos de YouTube. Vale, vamos a por la primera. Vamos, adelante. Hasta ahí. ¿Es importante llegar a un IMC saludable? Bueno, pues lógicamente sí. Ahora bien, ya sabéis que el peso saludable o el índice de masa corporal saludable, etiqueta, depende de cada persona, ¿vale? Entonces, obviamente, una no se puede recuperar de un trastorno de alimentación restrictivo si no tiene un peso saludable para su cuerpo, ¿vale? Porque eso quiere decir que vas a estar todavía en déficit energético, y además no solamente es así, sino que es que todos los estudios indican que estar dentro del peso que a una le corresponde, y ahora aclaramos un poco esto, puede predecir una recuperación más a largo plazo, ¿vale? Entonces, la recuperación física pasa también por tener tu peso. Ahora bien, ¿el peso saludable o el índice de masa corporal saludable es el que pone las tablas? No necesariamente, ¿vale? O sea, hay personas que tienen un índice de masa corporal que está por encima de lo que se considera saludable, es decir, dentro de las categorías sobrepeso o obesidad. Ojo, que sabéis que yo me alineo con el enfoque de salud en todas las tallas, y desde ese enfoque no utilizamos ese tipo de categorías estigmatizantes, pero para entendernos las voy a utilizar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, al final, tu peso saludable es aquel en el que tu cuerpo, tanto física como mentalmente, funciona óptimamente y cuando comes sin restricciones tiende a ese rango de peso corporal, ¿vale? Recordar que es un rango, que no es un número exacto, porque el peso fluctúa debido a muchos factores. Perfecto. Vamos a por otra que dice... Bueno, está... Comentar si es posible la recuperación cuando llevan más de 10 años de enfermedad. Y obviamente lo mismo que hemos dicho antes, sí que es posible y además tenemos tu caso, ¿no, Miriam? Exacto, sí, bueno, esto se responde por lo que hemos dicho de que la recuperación total es posible. Puede ser más difícil, obviamente, cuando llevas más tiempo, o sea, lógicamente hay mucho más que reprogramar a nivel mental, ¿no? Pero vamos, eso no quiere decir que no sea posible. ¿Mm? Perfecto. Voy a lanzar esta, que dice, ¿la imagen de mí que veo en el espejo puede fluctuar de un día para otro? Sí, efectivamente, la percepción que tenemos de nuestro cuerpo depende de muchos factores y a pesar de que nosotros hayamos alcanzado un punto, cosa que es muy importante también en la recuperación, alcanzar un punto al menos de aceptación, de respeto corporal, puede ser que algunos días pues me vea mejor que otros, ¿vale? Y haya días que a lo mejor por lo que sea, porque mi estado de ánimo sea más bajo, porque esté con la menstruación, porque haya tenido muchos factores estresantes o me hayan dado una mala noticia, lo que sea, todo eso va a influir también o puede afectar, digamos, a cómo te ves, porque al final el cómo te percibes también está cargado de subjetividad, entenderme, o sea, está cargado de juicios, está cargado de creencias, ¿no? De nuestro propio cuerpo y también de la información que nos llega, ¿vale? O sea, hay estudios, por ejemplo, que ven cómo literalmente se puede machacar la satisfacción corporal de las personas, mujeres y hombres,
cuando son expuestos repetidamente pues a fotos de personas con un cuerpo muy ajustado al ideal de belleza, ¿no? Muy fitness o muy delgado o tal. Y entonces luego se les hace, después de haber estado expuestas a esas imágenes, se les mide su satisfacción corporal antes y después y hay un empeoramiento, ¿vale? Entonces, lógicamente, vivimos en una sociedad que nos está bombardeando continuamente con ese tipo de mensajes y de imágenes y eso puede influir, uno de los factores que puede afectar a nuestra imagen corporal. Sí, lo importante es que por encima de esas fluctuaciones tú te respetes y tú aceptes tu cuerpo como es y no incurras en conductas que te pueden hacer daño. Por ejemplo, si un día por lo que sea te ves peor, ¿vale? Tu imagen corporal es peor, que ese día pues no decidas, pues voy a restringir, voy a empezar una dieta, tal. O sea, que esas percepciones, como sabes que son pensamientos, que son al final percepciones que fluctúan, que no influyan en tus acciones, ¿vale? Eso es muy importante. Claro, no castigarse por ello. Claro, pero eso le pasa a todo el mundo, no solamente le pasa a personas que tengan una relación desordenada con la comida. De hecho, hay un artículo que escribió Tatiana que tiene que ver con el tema de la imagen corporal y la dismorfia corporal, que sería una alteración ya que llega a ser patológica, ¿no? de la imagen corporal. Sí, además en esto entraba ahí como un pequeño debate, al menos en el grupo de apoyo que tenemos, de quién tenía esta distorsión y quién no. Y al final un poco yo creo que todos, según qué momento, como tú bien has explicado, ¿no? Tenemos esa especie de distorsión, porque hay días que te puedes ver mejor o peor y como tú bien dices, que no se debe al trastorno de la conducta alimentaria, sino que puede pasar a cualquier persona. Claro, dentro de un trastorno de la conducta alimentaria suelen ser mucho más frecuentes. No todas las personas se presentan con la misma intensidad, pero es verdad que suele ser un síntoma claro. Pero es cierto que fuera de un trastorno de alimentación, insisto, se pueden dar distorsiones. Lógicamente, hay grados y grados de distorsión, ¿no? Y también depende de cómo esa distorsión, si es que existe, afecte también a la conducta de la gente, ¿no? Como decíamos antes. Había una pregunta que ha formulado Marta que dice, ¿puede llegarse a recuperar en un TCA al 100% o siempre va a haber recaídas a lo largo de nuestra vida? Bueno, de este tema, Marta, hemos hablado mucho, pero vamos a ver, claro que existe la recuperación completa. Yo veo mucho escepticismo, no sé, bueno, Sí, entiendo totalmente. que soy empática y que soy compasiva con esto, pero bueno, insistimos en el mensaje. Sí, lo único que vamos a ver, tú te tienes que hacer responsable también de tu salud y tu legado. Entonces, tú tienes que aprender a lo largo de tu recuperación que hay ciertas conductas que te pueden poner en peligro y que te pueden poner en una situación que detone ciertos síntomas, pero eso no quiere decir que no exista recuperación. Por ejemplo, si tú, no sé qué tipo de trastorno de alimentación tienes, pero si tiendes a la restricción, sabes que si te pones a hacer una dieta restrictiva, puedes de nuevo detonar ciertos comportamientos, ¿vale? Que para ti te pueden llevar precisamente a activar de nuevo patrones de pensamiento del TCA, etc, etc. Luego, aprende que eso no lo puedes hacer, ¿vale? O sea, aprende que una persona que ha tenido una historia de trastorno de alimentación restrictivo, ponerse en una dieta es un peligro, claramente. Que al final la dieta suele ser un peligro de por sí, Sí, pues sí, en sí. este caso mucho más. Exacto, suele ser un peligro para toda la población, pero si tienes una historia de trastorno de alimentación, pues mucho más, porque sabes que puedes tener una vulnerabilidad biológica, genética, que está demostrada, y también psicológica, que te lleva a detonar esos síntomas, claramente. Totalmente. Laura decía, hola chicas, hola Laura. Hola. Y también formulaban por aquí una pregunta que dice, aparte del peso, ¿cómo te das cuenta de que te estás recuperando? Ajá, bueno, hay muchos indicadores. Precisamente esto te invito a que veas el tercer vídeo, la tercera parte que tenemos de cómo afrontar tu proyecto de recuperación, ¿vale? Entonces ahí decíamos que es muy importante definir como tus indicadores de progreso, ¿no? Para no autoengañarnos, saber si realmente pues estamos progresando. Entonces, uno de ellos puede ser el peso, sobre todo, a ver, si partimos de un infrapeso, ¿vale? O sea, claramente, como decíamos antes, pues habrá que alcanzar ese peso que te corresponde. Pero es que aparte de eso hay indicadores sobre todo de estado mental. Sientes culpa al comer, tienes ansiedad al comer ciertos alimentos, te permites comer de todo o no, la energía que tienes,
si puedes salir, por ejemplo, sin restricciones a comer a un restaurante o te da un ataque de ansiedad si te invitan a comer a casa de alguien, si puedes viajar sin condicionamientos. O sea, hay un montón de indicadores que ya cada uno tendrá que definir, pero sobre todo hay que definir también, aparte de los indicadores físicos, indicadores de estado mental, claramente. Sí, que al final yo creo que son casi de los que más te puedes fiar, ¿no? Sí, bueno, de hecho también está el artículo que publicamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que diferenciaba la cuasi recuperación con la recuperación y también damos ejemplos muy concretos de lo que se puede considerar también esa libertad, ¿no? Libertad sobre todo mental que acompaña a la recuperación, ¿no? Que yo siempre digo, o sea, cuando una está recuperada es que lo sientes porque has estado enferma, has estado con una mentalidad en la que estabas enferma y estás con un cerebro sano y recuperado y entonces es cuando dices, Dios, o sea, Como ahora... empiezas a ver la realidad. Exacto, y la capacidad mental que tienes, la energía que tienes, que te puedes concentrar sin pensar en comida o lo que vas a comer o cómo vas a quemarlo después, pues 2 horas en una película, cosa que cuando estás enferma a lo mejor no puedes hacerlo, ¿no? Porque tu cerebro no está en otra cosa. Sí. Vamos a otra que dice... Vale, una anotación. Para las personas que queráis hacer, por favor, preguntas, al lado de comentarios tenéis una interrogación. Si las hacéis a partir de ahí, pues podemos formularlas, salen aquí en grande y es mucho mejor. Pero sigo viendo las que hay en comentario. Dice, ¿cómo afrontar los comienzos de un tratamiento de TCA? Esto, como bien decías, Miriam, está en el artículo y en los otros vídeos que tenemos en YouTube. Y pregunta también, ¿cómo aceptar que el TCA en tu vida es una realidad cuando perdona, que es que no se ve aquí, negando muchos años? Ya, bueno, pues esto es importante salir del autoengaño. Esto es muy común, o sea, cuando ya muchos años, tan común como que a mí me pasó también y fue uno de mis grandes obstáculos y creencias limitantes, ¿no? O sea, a la hora de dar el paso definitivo a la recuperación y es que has normalizado tantos hábitos que ya ni te das cuenta. Hábitos, patrones de pensamiento, formas de sentir, ¿no? Emociones. Y entonces, aquí es importante, pues, por ejemplo, cuentas como la de Proyecto Princesas, ¿no? O bueno, seguir en el mundo de la comunidad de recuperación, que ahora online pues hay muchos recursos. Es verdad que hay que separar, yo nunca, sabéis que somos contrarias a Proana, Promía, que son muy dañinas, pero es Sí. cierto que hay una comunidad de recuperación online con recursos, con información, con divulgación científica, hay personas pues que están divulgando con una calidad excelente y eso te va a servir a ti para decir, ostras, pues no es tan bien como pensaba. Luego no sé si vives sola o solo o vives acompañado. Entonces, quizá preguntar a la gente, si no te atreves, gente con la que no tengas una relación, gente con la que tengas confianza, un amigo, un familiar, una pareja, porque a veces ellos no se atreven a decirnos la verdad porque temen nuestra reacción. A lo mejor, si en el pasado han querido hacer caso a nosotros para mostrarnos ayuda o decirnos, oye, cuídate, oye, esto no está bien, oye, tal, y les hemos espantado porque hemos hiperreaccionado, ¿no? Nos hemos puesto como locas, pues a lo mejor ya ellos no se atreven a decírnoslo. Van Pero con miedo. probablemente si inicias la conversación, a lo mejor sí, y viene muy bien tener ese punto de vista externo. Sí, totalmente. Ese punto de vista y ese apoyo, ¿no? Al final. Sí, pero Dice, claramente es un obstáculo fundamental. Cuando personas llevan mucho tiempo, lo primero que hay que hacer es abrir los ojos y romper todos esos autoengaños, esos autoboicots que nos hacemos y empezar a trabajar desde la brutal honestidad de decir, no, todavía hay cosas que me faltan. No estoy bien, incluso a lo mejor estás en un estado de cuasi recuperación, que sí que han mejorado un poquito, pero sabes que todavía tienes cosas ahí. Pues lo primero es ser honesta con una misma. sí, así es. Preguntan también, vale, dice, ¿se puede entrar en el grupo de apoyo? Sí, las personas que queráis entrar en el grupo de apoyo podéis mandar un mensaje por privado y luego os paso el link. Dicen también, ¿hacer ayuno está mal? Hacer ayuno, desde luego, para una persona que tiene un trastorno de alimentación puede ser una práctica peligrosa, claramente, sí. Yo no lo recomiendo, no lo recomiendo en absoluto. No, porque al final un ayuno no deja de ser una restricción, no deja de ser una regla. Durante X tiempo no te permites comer y eso además te desconecta de las señales del cuerpo, ¿vale? Entonces, cuando tienes un trastorno de alimentación activo, ya bastante desconectada estás de las sensaciones de tu cuerpo como para que encima te desconectes más y pongas nuevas reglas. ¿Vale? Entonces, claramente es una práctica desaconsejada cuando hay un trastorno de alimentación. Sí, esta pregunta que voy a leer ahora también me ha descolocado un poco.
Dice, si estoy medio recuperada, pero quiero volver a estar enferma, ¿algún consejo? Bueno, este no es el lugar, desde luego. Aquí me da mucha pena que quieras bajar al infierno, ¿no? De nuevo, si has estado ahí. O quizá no sé qué tipo de comunidades visitas, a lo mejor de estas que decíamos de Proana, por Proquia, ¿no? Que precisamente al contrario, lo que tratan es de fomentar o motivar a que la gente, pues al final caiga o se mantenga en un trastorno alimentario por ideas como que es un estilo de vida, es una lección o bueno, en fin. Yo lo que te animo es que te lo replantees seriamente porque esto es una cosa seria y las personas se mueren de trastornos alimentarios. De hecho, son los trastornos mentales que tienen las tasas de mortalidad más altas. Más O sea, altas. no es broma, ¿eh? No es broma. No, la verdad que nos ha descolocado la pregunta. Seguimos, dice, los pensamientos a veces tienden a ganar, pero retarlos está bien. ¿Es un buen indicador de recuperación o de cuasi recuperación? Sí, claro, el retar los pensamientos es un indicador de que estás en el proceso de recuperación activa y lógicamente tienes que retar esos pensamientos. ¿Cómo? Pues primero identificándolos, o sea, sabes, seguramente puedes identificar qué pensamientos proceden del TCA, ¿no? Proceden de una relación tóxica con la comida o con el cuerpo. No hacerles caso, o sea, para generar nuevas conexiones neuronales es importante no dejarte llevar por esos pensamientos, sino hacer una acción opuesta de la que te mandan. Que te digan, por ejemplo, haz ayuno, no ayunes. No te comes la galleta porque tiene no sé cuántas calorías, cómetela. ¿Vale? O sea, no sé, no vayas a este restaurante porque vas a tener ansiedad, ves al restaurante. Estoy poniendo ejemplos Sí. muy simples, pero para entendernos que hacer lo opuesto de lo que nos indica ese pensamiento del TCA es lo que nos ayuda precisamente a reprogramar en nuestro cerebro esos patrones de pensamiento que son desordenados. Así que eso es un indicador de que estás en el proceso de recuperación y te llevará, espero, a un estado de recuperación completa. Qué bueno. A ver, nos preguntan, voy a ir a las que ya han estado lanzando por las preguntas. Ahí estáis comentando un montón. Dice, pero no se he leído todas las que hemos mandado, ¿no? Las preguntas las vamos leyendo, no sé si nos va a dar tiempo de nuevo a leer, a contestar todas las preguntas. Lo vamos a intentar. Si no, ya plantearemos si hacemos otro respondiendo las dudas o cómo lo hacemos, pero vamos a intentar darnos Bueno, si te parece, fluidez a ver si podemos. Andrea, está bien responder Sí, a las que nos han mandado, ¿no? sí, a ello voy a ir porque así vamos adelantando. Vale, lanzo esta. Plan de alimentación para trastorno de conducta alimentaria en normopeso. Vale, bueno, esto lo hemos respondido más o menos cuando hablamos de cómo desarrollar tu proyecto de recuperación, dijimos que un punto fundamental en la tercera parte era desarrollar un plan de alimentación, pero ojo, que por plan de alimentación no entendemos una dieta con pesos, con cantidades y todo esto, sino resolver una serie de cuestiones que son básicas y que se tienen que adaptar a cada caso, ¿vale? Por ejemplo, si vais a comer acompañadas o no, qué estructura de comidas mínima vais a hacer, cómo vais a avanzar hacia comer sin restricciones, etc, etc, ¿vale? Entonces, eso se adaptará a cada caso. Lógicamente, esto es independiente del peso que tenga la persona. La diferencia está en que si una persona está por debajo del peso, como decía antes, que le corresponde por su naturaleza, uno de los resultados esperables y necesarios es que gane peso. Si una persona está de verdad dentro de su set point, o sea, de su rango de peso óptimo, pues entonces a lo mejor puede ser que gane un poco de peso al principio, pero si ese no es su rango de peso, su propio cuerpo, si no vuelve a restringir, tenderá a quedarse. El desarrollar el plan de Ay, que se ha alimentación cortado. no depende tanto del peso o del IMC. O sea, la meta general, esto lo decíamos en la primera parte del proyecto de recuperación, una de las metas generales es aprender a comer sin restricciones, ¿vale? Sin condiciones, escuchando tu cuerpo y honrando tu hambre. Entonces, esto no tiene que ver con el peso de la persona. Vale, a ver, había una cuestión, ya que hablábamos del hambre.
Dice, ¿cómo llevar el hambre extrema con padres que restringen o se avergüenzan por comer? Sí, bueno, esto me lo preguntáis muchas veces. Bueno, para el que no lo sepa, el hambre extrema es un tipo de hambre, podríamos decir, fisiológica y reactiva cuando ha habido un estado de déficit energético o de restricción prolongada. Es decir, cuando una persona está muy por debajo del peso que le corresponde, cuando empieza a comer o cuando ya llega un punto que el organismo está muy deteriorado, puede haber episodios de hambre extrema o hambre extrema que dure un tiempo prolongado, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que está dentro de un rango de peso saludable para su cuerpo, ¿vale? Esto al final es un mecanismo de protección que tiene el propio cuerpo y que no solamente pasa en los TCAs. Si os apetece saber más de este tema, yo tengo un artículo que elaboré con Victoria Infantes, ¿vale? En mi blog y ahí podéis leer más. Pero bueno, en cuanto a cómo manejarlo con los padres, pues bueno, esto también va a depender mucho de la relación que haya con los padres, ¿no? Pero si hay una relación más o menos cordial, yo te invitaría a que les expliques un poco el fenómeno de hambre extrema, porque no se entiende muy bien. Ni siquiera muchos profesionales sanitarios saben lo que es el hambre extrema, saben que se puede dar en la recuperación de un TCA restrictivo, lo confunden y lo etiquetan como algo, como un atracón que hay que parar el atracón, ¿no? Y más en esta cultura gordofóbica en la que vivimos. Entonces, quizá el entender qué es el hambre extrema como fenómeno fisiológico les permite a ellos abordarlo de otra forma y entenderlo de una manera más compasiva y empática. No obstante, si la relación con tus padres no es muy buena, pues lógicamente tú para recuperarte necesitas honrar ese hambre, ¿no? O sea, no, a lo mejor no puedes seguir comiendo por debajo de lo que te pide tu cuerpo, con lo cual, pues ahora mismo estoy pensando, ahora mismo en el confinamiento no podrías, pero si es necesario, pues te puedes plantear comer, hacer alguna comida afuera, hacer alguna comida con amigos, o sea, buscarte alguna forma, si ese entorno no es, digamos, supportive, o sea, no es de apoyo en tu casa, para que tú, lógicamente, puedas honrar ese hambre, ¿vale? Vamos a por la siguiente. Bueno, esta creo que la habíamos contestado antes, si era posible la recuperación cuando lleva más de 10 años de enfermedad. Sí, Y esta la decimos hemos contestado. rotundo sí. Vale, a ver. ¿Cómo gestionar posibles recaídas después de haber sido dado de alta? Bueno, lo primero, supongo que si te han dado de alta, no sé si ha sido de un ingreso hospitalario o de un tratamiento, o sea, de consultas externas, pero sería importante que si ya has tenido un equipo de apoyo que te ha estado llevando, pues quizá contactar con ellos de nuevo, ¿no? O sea, primero es darse cuenta de, uy, me están otra vez apareciendo aquí patrones de pensamiento o me están apareciendo otra vez indicios de conductas desordenadas, tal, y entonces muy bien darse cuenta. Si te han enseñado herramientas para gestionar esas recaídas, cosa que debería haber, pues entonces ponerlas en práctica, ¿vale? Para pararlo cuanto antes. Y si necesitas apoyo externo porque sola o solo no puedes, vuelve a contactar con ese equipo de apoyo que te llevó antes, ¿vale? O sea, se supone que si ha salido un tratamiento te han tenido que dar herramientas para gestionar esto. Y si no, a lo mejor el tratamiento ha sido demasiado corto. Esto es algo muy habitual, Andrea? O sea, que sepáis que Es algo que sufro. el tema de las recaídas, que yo muchas veces digo, a ver, realmente si es una recaída es porque estabas en cuasi recuperación. Por eso en el artículo digo que es realmente un empeoramiento, ¿no? Quizás estabas todavía en proceso de recuperación, pero quizá a lo mejor te han dado el alta demasiado rápido. ¿Vale? O sea, quizá, bueno, pues utiliza esta recaída o este resbalón para aprender. ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo lo puedes hacer de otra forma? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Vale? Y aprender de ello, no machacarte porque eso no sirve de nada y buscar un apoyo. Hay una pregunta que hacen por aquí que, como el otro día estuvimos hablando sobre el trastorno por atracón y demás, creo que podría aclarar, porque es verdad que en ese directo noté como que había muchas dudas entre el hambre extrema y el trastorno por atracón. Entonces me parece que estaría bastante bien. Dice, pero no hay que diferenciar de atracones por hambre extrema o un atracón que se te va de las manos y acabas 2 días hecho polvo. Claro, es que, vamos a ver, el hambre extrema, como decía antes, ocurre cuando una persona está por debajo de su peso, ha estado restringiendo mucho tiempo
o está en un estado de déficit energético, ¿vale? De hecho, por ejemplo, esto, bueno, el experimento de Minnesota, que siempre mencionamos porque es mítico y se ve claramente. Sí, lo amamos. Exacto, es que estos participantes que fueron sometidos durante 6 meses a una dieta restrictiva de 1.500 calorías, ojo. Y digo los datos porque están, o sea, si uno se lee los experimentos, están ahí los datos y están en mi blog también, y Victoria Lozano también habla mucho de ello en su directo, ¿no? Entonces, estos participantes, sin tener un TCA, realmente manifestaron episodios de sobreingesta. Pero claro, ¿qué pasa? Que era hambre extrema, no eran atracones de que yo no vengo de una historia de restricción o utilizo purga o utilizo conductas compensatorias, ¿vale? O sea, no va por ahí. Lógicamente, si es un atracón que se presenta cuando no se utilizan conductas restrictivas, purgativas o compensatorias, a lo mejor hay que plantearse que hay un trastorno por atracón, ¿vale? Así como lo define el DSM. Pero si os estáis recuperando de un trastorno de alimentación restrictivo o alimentación restrictiva, dietas crónicas, el hambre extrema puede aparecer y eso no es un trastorno por atracón, ¿vale? En el artículo que os comentaba antes acerca del hambre extrema, diferenciamos Victoria y yo hambre extrema de trastorno por atracón, adicción a la comida. Ya sabes que yo soy muy... No me creo que exista adicción a la comida, no que no me lo crea, sino que los datos empíricos no la apoyan. Otra cosa es la sensación que yo tenga de falta de control sobre ciertos alimentos, y el comer emocional, ¿vale? El trastorno por atracón, y yo creo que el otro día lo explicó muy bien Marina, se da cuando no hay conductas restrictivas, purgativas o compensatorias, y cuando uno no procede directamente o se está recuperando, digamos, de anorexia y bulimia. Lo que pasa que a menudo, pues la gente, como ve que tiene episodios de sobreingesta, aunque sea hambre extrema, como no lo han explicado tampoco lo que es hambre extrema, pues enseguida piensa que ya ha desarrollado un trastorno por atracón. Entonces, por eso es tan importante que se evalúe bien el problema, ¿vale? Y que no nos pongamos etiquetas de problemas que a lo mejor no es eso lo que tengamos. Sí, yo creo que es un tema que tendremos que repetir un montón de veces porque ya te digo, noto que tengo la sensación de que mucha gente no lo diferencia y a veces Mira, aquí está, sí me recupero, Marina. Ah, mira, Marina. Y que a veces hay mucha duda, y con ella tuvimos esas dudas, ¿no? Y que lo veíamos, que habíamos hablado sobre ello y en el mismo directo de nuevo se volvía a preguntar esto. Entonces seguramente lo tendremos que aclarar muchas más veces, No pero pasa ahora nada. vamos a pasar. No pasa nada porque soy consciente de que el fenómeno de hambre extrema se desconoce mucho, sobre todo en nuestro país y en países latinoamericanos de habla, vamos, en español. Y por eso Victoria y yo escribimos el artículo, porque a nosotras, como nos condiciona tanto nuestra recuperación de un TCA restrictivo, pues dijimos, esto hay que compartirlo de alguna forma, a ver si podemos divulgar y que se diferencie de otro tipo de problemas que no son hambre extrema. Sí, pienso que es totalmente importante. Voy a lanzar otra pregunta que dice, ¿se puede superar la enfermedad teniendo fobia a coger kilos? Bueno, vamos a ver, aquí hay dos preguntas en una. ¿Se puede superar la enfermedad? Sí, pero esa fobia o ese miedo que tienes, ¿vale? Esa gordofobia que está aquí programada en tu cerebro, lógicamente tienes que deshacerte de ella para poder recuperarte completamente, ¿vale? Y de hecho este es uno de los obstáculos que dejan a la gente ahí en un estado de que está mejor, o sea, de casi recuperación, están mejor, pero no están bien del todo, porque en el fondo siguen teniendo miedo a engordar, tratan de controlar su peso y eso no se está recuperado completamente porque sigues sin confiar realmente en tu cuerpo, ¿vale? Con lo cual, esa fobia o ese miedo a ganar peso, que es una de las manifestaciones propias de un TCA restrictivo, hay que trabajarlo, hay que deshacerte de esa mentalidad y hay que aprender a aceptar y a confiar en el cuerpo, claramente. Sí, es muy importante. Es que al final en la recuperación hay que trabajar como muchas partes, ¿no? De una, y entre ellos está la aceptación corporal, es muy importante. Total. Generalmente es uno de los temas que, bueno, pues que al final el otro día Marina también, si estás por aquí, también lo decía, ¿no? Que la aceptación corporal es un proceso de aprendizaje, bueno, de desaprendizaje de todo Total. lo que has asociado hacia tu cuerpo tal y de aprender pues otra forma de relacionarte con tu cuerpo y de hablar a tu cuerpo, de creencias sobre tu cuerpo. Y bueno, pues es un proceso a medio y largo plazo. O sea, esto no es de un día para otro. De hecho, la recuperación física siempre es más fácil o más rápida que la recuperación mental,
¿vale? O sea, que tendrás que pasar por un proceso en el que si partes de un odio corporal, pues poco a poco avanzarás a una aceptación e incluso a un amor hacia tu cuerpo, ¿no? O sea, pero hay muchas cosas que trabajar ahí, pero sí se puede. Dice Natura Morta, supongo que lo dice por lo del trastorno por atracón, dice, entonces un ejemplo, si yo por la noche no ceno, al día siguiente no desayuno y a las 5 de la tarde tengo un atracón, ¿es atracón o hambre extrema? Vamos a ver, es que eso es una respuesta ante la restricción. Natura morta, o sea, lo que no entiendo es por qué no cenas y por qué no desayunas. Claro, tienes un hambre que te mueres. O sea, vamos a ver, estás restringiendo. Entonces, el problema no es que comas al día siguiente a las 5. El problema es, y ahí es donde ¿Que has deberías centrar. dejado de comer? Claro, claro, o sea, céntrate en el problema real que es la restricción, ¿vale? Por eso decía que el ayuno puede ser tan peligroso, ¿vale? Y es que además Marina el otro día lo explicó muy bien. Es Sí, decir, o sea, un trastorno por atracón hay cuando no hay restricción. Es decir, yo no estoy haciendo restricción calórica, yo estoy comiendo, yo no estoy ayunando, tal, pero a pesar de eso tengo episodio de atracón. Claro, si estás saltándote comidas, pues esa es la base para que se desarrolle una sobreingesta. sí, totalmente. Y hay una Ante eso, no te pregunta saltes comidas. que dice, ¿pero el tratamiento por el trastorno por atracón sería parecido? Vamos a ver, es verdad que si en un trastorno por atracón la persona, por ejemplo, ha asociado o ha aprendido a que cuando experimenta emociones desagradables recurre a la comida, ¿vale? O sea, de una manera sistemática y además es como su único mecanismo de gestión emocional, digamos, pues quizá ahí haya que trabajar más la parte de gestión emocional. A ver, en un TCA siempre hay que trabajar la parte de cómo se gestionan las emociones y tal, pero quizá en un trastorno por atracón hay que incidir más ahí. No obstante, ya depende, porque yo también hay gente que conozco con trastornos por atracón que no sé si ese es el diagnóstico. Ya sabes que a mí no me gusta mucho utilizar y me Ya. siento un poco incómoda utilizando las etiquetas diagnósticas del DSM, pero claro, si hay una restricción mental o física, lo primero hay que empezar por ahí y hay que sacar el peso de la ecuación. Y luego habrá que ver por qué si cuando tú resuelves la restricción y aún así sigue habiendo episodios de atracón, si de verdad estás dentro de tu rango de peso óptimo, vamos a ver qué pasa ahí. A lo mejor es verdad que se han condicionado, que ante emociones negativas respondes comiendo. Bueno, pues vamos a ver y ahí sí que necesitas un trabajo probablemente dirigido en que tú adquieras otras estrategias para manejar esas emociones. Pero lo primero y lo más fácil es pensar que si tienes un episodio de sobreingesta o atracón es porque estás restringiendo. O sea que primero piensa ahí y si dejas de restringir y aún así se presenta estando en tu peso, etc., etc., pues entonces ya a lo mejor hay que hacer un trabajo más a nivel emocional, de gestión de emociones y demás. Sí, todo esto al final, de verdad, lo hablaba con Marina, que el trastorno por atracón me parece muy interesante, pero sobre todo porque hay que romper con esas creencias que se tienen con otro tipo de trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno por atracón. Es bastante... Claro, pero todo viene, si te das cuenta, Andrea, o bueno, parte viene, parte no Sí, quiero decir que todo, parte viene de que como el atracón es algo que es que está estigmatizado, que es horrible, que la gente coma mucha cantidad y encima en la cultura de dieta que vivimos es total. asqueroso y no sé qué y no sé cuánto, pues entonces toda esa carga de juicio es precisamente la que hace que sea abominable, o sea, que la gente lo perciba como algo abominable y que sienta tanto asco, tanto desprecio, tanta culpa, cuando en realidad a lo mejor es que no te has dado cuenta que empieza por la base, a lo mejor el origen es que estás restringiendo. Total. Sí, sí. Voy a formular otra pregunta. A ver. Vale, ahí va una. ¿Cómo manejar el sentimiento de culpa después de comer, ya que a veces me castigo? Autolesiones. Bueno, vamos a ver. Lo primero, si hay autolesiones y no tienes equipo de tratamiento, ¿vale? No tienes apoyo profesional, quizás es un momento para que lo busques, ¿vale? Porque el tema de las autolesiones no es una cosa menor, es relativamente frecuente, o sea, no es nada raro que se dé en un TCA, pero generalmente suele requerir apoyo, ¿vale? Para manejarlo. Entonces yo te invitaría, por favor, a que si no lo tienes, busques ayuda profesional para responder de otra forma cuando comes, ¿vale? O sea, cuando sientes culpa, que no respondas encima haciéndote más daño.
¿vale? Y luego, por el tema de la culpa, pues primero hay que aceptar las emociones, ¿no? Esto lo decíamos también en la segunda parte de desarrollar tu proyecto de recuperación. O sea, estate preparada para sentir todo el abanico de emociones desagradables. Asco, culpa, miedo, ansiedad. Y ante eso, a veces lo mejor es simplemente surfear esa emoción, es decir, dejarte sentir y no hacer nada, respirar y dejar que pase, ¿vale? Lógicamente, también hay un trabajo aquí de identificar que si tú anticipas que vas a sentir culpa cuando, por ejemplo, vas a comer algo que para ti es etiquetado como malo, ¿no? Porque es más calórico o cualquier cosa, ¿cómo puedes responder? Lo que llamamos redirecciones. ¿Qué puedes hacer? Piensa, para llevar mejor la culpa. Practicar respiración, hablar con alguien, escribir un diario, hacer mandalas, tener las manos ocupadas de alguna forma, que además eso evita que hagas autolesiones. Yo te invitaría a que pienses qué actividades, cuando sientas culpa, te pueden ayudar tanto a lidiar un poco mejor con la culpa, como sobre todo a no caer en autolesiones, ¿vale? A lo mejor puedes tener una persona de apoyo a la que puedas hacer una llamada de alarma, ¿vale? Cuando tú identifiques que la culpa es muy alta y que eso es un detonante, por ejemplo, de autolesionarte, ¿vale? Sí, al final son recursos que son necesarios, ¿no? Para ir evitando Sí, ese total. tipo de conducta. Vale, voy a lanzar esta. Y de tendencia a maximizar los errores en la recuperación, fustigarse y minimizar los logros. Sí, esto también es bastante Bastante frecuente, común. sobre todo en las personas que tienen rasgos perfeccionistas, ¿no? Entonces, claro, pues solamente nos centramos, aquí se junta por una parte los rasgos de personalidad perfeccionistas, también con sesgos cognitivos, ¿no? O sea, seleccionamos la información, solamente nos quedamos con lo malo y obviamos lo bueno. Y también el pensamiento dicotómico blanco-negro extremo, que es súper común, ¿vale? Entonces, yo te invitaría a que trabajes eso, es decir, como tú sabes que tienes esta tendencia, pregúntate cada día, ¿y hoy qué he hecho bien? Aunque sea lo más mínimo, ¿vale? ¿Qué he hecho bien hoy? Que hagas una lista y que te regales algo por ello, ¿vale? O sea, que te primes por ello, que no te autosabotes por ello, ¿vale? Además, Y de los errores, pues que empieces a, en lugar de verlos como qué mala soy, o sea, porque seguramente que después de eso empieces con un montón de juicios negativos sobre ti, destructivos. Bueno, pues ¿qué he aprendido de esto? ¿Vale? De esta experiencia que he aprendido, de esta acción que a lo mejor, pues yo qué sé, hoy, yo siempre recomiendo que al final del día se haga como una reflexión, una revisión, ¿no? De cómo ha ido hoy mi día de recuperación, ¿vale? Y empiezo siempre por lo bueno. ¿Qué he hecho hoy bien? ¿Qué me ha salido bien? Y me felicito. Vale, pues esto lo voy a consolidar. He hecho bien hoy el plan de alimentación, he hecho bien hoy el que no he caído en ejercicio compulsivo. Bueno, ya cada uno las conductas que tenga que cambiar. Vale, ¿y qué no me ha salido tan bien? Ay, pues a lo mejor me he movido de más o a lo mejor he tenido un episodio de atracón, lo que sea. Vale, pues aprende de eso, por qué se ha producido y cómo lo puede hacer la siguiente vez. Pero no con ese ánimo de castigarse, sino que esto es puro aprendizaje, esto es un proceso de aprendizaje. claro, además siempre lo decimos, ¿no? Que hay que celebrar los logros también y creo que lo mejor es lo que tú dices, de aquellas cosas que no se han conseguido, analizarlas un poco y aprender sobre ellas. Es bastante necesario. A ver. Dice, ¿el cuerpo llega a ser igual al de antes cuando hay recuperación física? Bueno, vamos a ver, si nos referimos a la imagen externa del cuerpo, su tamaño, su forma tal, pues esto depende de los años que se lleve y también depende de la edad que tengas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de menores de edad que empezaron a manifestar un TCA con 13 años y ahora resulta que la persona tiene 20, pues lógicamente no es igual el cuerpo de una mujer o de un hombre con 20 años que con 13. Así Claro. que no pretendamos que con 20 años vamos a tener el cuerpo de una niña de 12, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta el factor edad. Si el TCA se ha presentado en la edad adulta, pero han pasado muchos años, pues también hay que entender que si se manifestó con 30 y tengo 50, pues también, o sea que hay que asumir que el cuerpo per se en cualquier ser humano normal fluctúa, cambia y entra dentro de la normalidad. Ahora, es verdad
que si llevas poquito tiempo y eres adulta, puedes esperar que tu cuerpo después de la recuperación física sea parecido al cuerpo que tenías antes, ¿vale? Ojo, a lo mejor no a corto plazo, porque ya hemos dicho, y esto es otro fenómeno que no se conoce bien, y es que cuando una se está recuperando de, sobre todo de trastornos de alimentación restrictivos con infrapeso, a veces el cuerpo gana un poquito más de peso, es lo que se llama el overshooting, que tiene, es que en español tiene una traducción horrible, que es como que se produce un pequeño exceso de peso temporal. Es decir, tu cuerpo te lleva un poquito por encima de tu set point porque todavía tu cuerpo tiene que aprender a confiar en que no va a haber ciclos de hambruna, ciclos de restricción. Y entonces generalmente ese exceso, entre comillas, de grasa corporal se suele acumular en torno a los órganos, en el abdomen, en torno a los órganos vitales. Precisamente hay una función biológica y es protegerte. Y por eso muchos hablan de la tripa de recuperación, que aparte de que puede haber problemas digestivos, también puede ser porque hay temporalmente una acumulación asimétrica del peso cogido, ¿vale? Entonces, por eso puede haber caderas más anchas, el culete más grande, la tripa más prominente, los pechos, ¿vale? Sin embargo, ese peso en exceso, entre comillas, no se va a las extremidades, porque si os dais cuenta, las extremidades no son básicas para la supervivencia, ¿vale? Entonces, claro, entender que tenéis que tener paciencia y que temporalmente puede haber un poquito más de ganancia de peso. Esto pasó también en el experimento de Minnesota, en la mayor parte de los participantes. Y solamente estuvieron 6 meses, por eso digo que confiar en el cuerpo y darle tiempo para que se recupere físicamente, ¿de acuerdo? Tener paciencia. Dice, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en confiar que no habrá restricción? A ver, perdona. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en confiar que no habrá restricción? ¿Hay algún tiempo o depende de cada persona? Pues lo has dicho muy bien, no te puedo dar una cifra porque nadie te la puede dar realmente, ¿vale? Entonces, eso te darás cuenta cuando sigas comiendo sin restricciones y tu cuerpo se estabilice en un rango de peso. Es decir, que independientemente de que, por ejemplo, ahora en confinamiento te muevas más o menos, comas más o menos, habrá un rango, ¿vale? Ojo que a lo mejor se han cogido 2, 3 kilos, lo que sea, pero es un rango. Y cuando vuelvas a la normalidad, pues te moverás dentro de ese rango, pero no te podemos dar una cifra porque eso no se puede predecir así con exactitud. Lo importante es que te centres en eliminar todas las restricciones, ¿vale? Sobre esto creo que antes hemos comentado algo. Dice, ¿cómo intentar avanzar en la recuperación cuando estás estancada en el autoengaño? Sí, bueno, yo creo que antes lo hemos dicho, ¿no, Andrea? O sea, lo primero Sí. es precisamente salir de ese autoengaño y entonces dábamos algunas claves como, por ejemplo, seguir comunidades de este tipo, pro recuperación, preguntar a alguien con el que tengas confianza, que realmente te puede dar un feedback externo, ¿no? Que te abra un poco los ojos, leer sobre recuperación, ¿vale? O sea, yo tengo blog, Proyecto Princesas tiene blog, por supuesto. Ahí hay gente que está publicando, que es muy buena y que podéis aprender mucho de ella y seguro que algo en vuestra cabeza se va a mover. Sí, al final yo creo que ese es la cosa, ¿no? Que conforme vas leyendo este tipo de información vas entendiendo muchas cosas. Si a mí me pasa, yo creo que cuando estás en un proceso en el que quieres recuperarte o estás en proceso de recuperación, creo que es muy importante este tipo de lectura. Bueno, yo estoy citando, que parece que yo aquí me autorreferencio, nos cito a nosotras, pero más que nada es verdad que yo ahí tengo un problema y es que casi todo lo que leo está en inglés, Andrea, lo siento mucho. Entonces, es cierto que si vais, por ejemplo, a mi blog, luego vais a encontrar referencias en los artículos, a otros libros que os pueden ayudar. Algunos están en inglés, pero muchos también están traducidos, ¿vale? Perdonar un poco que maneje esa literatura. No, pero está súper bien. Al final, a ver, espera, porque voy un poco seleccionando. Hay muchísimas preguntas. Ya me imagino. Bueno, pues nada, hacemos una tercera edición. Si os gusta este formato, también nos lo podéis decir a Andrea y a mí. Si os gusta este formato Claro, de preguntas-respuestas, podemos seguir con él. eso es, decirnos vuestra opinión, que también trabajamos en base a lo que necesitáis, ¿no? O sea, a la demanda. Había una y justo había visto una, pero la acabo de quitar.
Eso está bastante bien. Dice, ¿es importante hacer ejercicio para la recuperación? Vamos a ver, esto, sí, alguna vez ya hemos hablado del tema del ejercicio, depende, es difícil dar una respuesta exacta, ¿vale? Vamos a ver, si hay un infrapeso grave, el ejercicio, como dice la doctora Galdiani, Jennifer Galdiani, que yo os la recomiendo, tiene un libro que se llama, bueno, que se titula Psiquina, ella es doctora, ¿vale? Que es una maravilla, ¿vale? Ella dice que el ejercicio físico es un regalo de la recuperación, ¿vale? Otra cosa es que hablemos de movimiento gentil o de movimiento por placer, pero el ejercicio físico como tal, entendido como la práctica de un deporte reglado o ir al gym y todo esto, eso es un regalo que os vendrá con la recuperación, ¿vale? Dicho esto, si no se parte de un infrapeso grave y no hay una relación tóxica con el ejercicio, es decir, ejercicio compulsivo, que se utilice el ejercicio como autocastigo o para quemar o para darte permiso para comer o como purga, pues algunas personas que no estén en infrapeso pueden, por ejemplo, utilizar algunas prácticas de yoga, siempre y cuando, si tenéis equipo de tratamiento, os den, digamos, el visto bueno. O algún paseo, sobre todo al aire libre cuando salgamos del confinamiento, estiramientos. Bueno, a ver, algún tipo de movimiento o danza, por ejemplo, ¿vale? Baile, algún tipo de movimiento, pero que os tenéis que autoobservar continuamente y ser honestas, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacéis ese movimiento? ¿Lo hacéis porque de verdad os gusta? ¿Porque lo pasáis bien? Luego no influye para nada en lo que coméis o dejáis de comer, vale. Pero en el momento que detectéis que ese movimiento lo estáis haciendo para quemar calorías, para que luego podáis comer el trozo de tarta o porque os sentís culpables o lo que sea, entonces dejarlo para cuando estéis en un punto de vuestra recuperación mejor. ¿Vale? Además, bueno, aquí voy a decir una cosa, porque hay un artículo que ha revisado los tratamientos para TCAs, es un artículo de revisión que además he traducido al español, está en mi blog si os interesa, y entonces hacen una sección que tiene que ver con este debate abierto, ¿vale? Que es un debate abierto también en la comunidad médica, acerca de si el ejercicio es recomendable o no. En concreto, sobre todo, se analizan los estudios del ejercicio para la recuperación de anorexia, ¿vale? Nerviosa. Y claro, ¿qué ocurre? Que al final, lo dicen muy claro los autores, y es un arma de doble filo, porque es verdad que se ha demostrado que, ojo, el ejercicio de fuerza, pero no aeróbico, y otra cosa muy importante, supervisado, es decir, que tienes a un entrenador que está formado en trastornos de alimentación y te va guiando exactamente. Bueno, ha venido mi hijo. Oh, hola. Bueno, ya que estás, hijo, saluda. Qué guapo. Y el ejercicio que, mira, corazoncito, Eso ha sido como un lanzamiento, Miriam. sí, ha sido el ejercicio de fuerza y supervisado puede ayudar a mejorar, por ejemplo, la densidad ósea, porque sabéis que uno de las secuelas físicas, de los síntomas físicos, puede ser que haya osteopenia u osteoporosis. Pero claro, los propios autores dicen ya, pero claro, al mismo tiempo, si hay una relación tóxica con el movimiento, lo comido por lo servido, ¿vale? O sea, que puede beneficiar a la salud física, por una parte, pero puede perjudicar totalmente a la salud mental y la persona se queda estancada. Con lo cual, por favor, ojo con el tema del ejercicio, ¿vale? Sí, Hay esto que es muy actuar importante. Yo, de hecho, muchas veces recomiendo el yoga, un yoga tranquilo, porque yoga también le puedes meter mucha caña, ¿no? Pero sobre todo por la manera en que tomas conciencia de tu cuerpo. Y empiezas a ver para qué sirve realmente el cuerpo. Y creo que en este tipo de recuperación es importante quitarse un poco ese ejercicio que se suele hacer para perder kilos y hacerlo más para ser consciente de tu cuerpo y de para qué sirve y hasta dónde llega, ¿no? Y cómo a través del ejercicio como el yoga puedes llegar a tener más elasticidad, tu mente como que se equilibra mucho más. Yo particularmente lo recomiendo muchísimo. Sí, exacto. O sea, vamos a ver, lo que pasa que es eso, al final no podemos dar una recomendación general, Andrea. Incluso cuando hay personas que tienen tendencias obsesivo-compulsivas, incluso el hacer yoga puede convertirse en algo compulsivo, porque el día que no pueden hacer yoga o viene confinamiento y les cierran el gimnasio de yoga, entonces ya vuelven a desarrollar restricciones, Sí, porque como no eso es hacen cierto. yoga, entonces, Sí, sí, a mí me aparte encanta el también, yoga y sí. está fenomenal y todo lo que tú quieras. Y puede trabajarse incluso la aceptación corporal a través de la práctica de yoga.
pero ojo, insisto, que no todos los casos son iguales Exacto. y que hay que evaluar un poco las tendencias obsesivo-compulsivas. Sí, es muy importante. Además, siempre lo decimos que cada persona y cada caso es único y lo que le puede funcionar a una persona, sea bien lo que acabo de decir de yoga o de lo que digamos, lo que le puede funcionar a una persona, puede que a otra no. Y en esto tenemos que tomar bastante conciencia y se nos ha pasado ya el tiempo. ¿Ya? Ostras. Sí, son -5. En cuanto a lo que preguntábamos, que decíamos si gustaban los directos, pues han dicho que es maravilloso estos directos, a mí me están ayudando muchísimo, hoy tenía un día muy caca, así que nos alegramos mucho de poder aportaros, de poder hacer que el día sea diferente y de verdad cualquier aportación que queráis hacer a través de mensaje o si queréis que sigamos con este tipo de directos, si queréis plantear algún tema que os llame la atención o que queráis saber más, bienvenidas, de verdad. Vale, pues yo estoy abierta a lo que queráis también. Si queréis, incluso podéis hacer una encuesta, ¿no? Andrea, Sí, para el sí, siguiente me día, parece muy buena si idea. prefieren hacer un preguntas y respuestas o prefieren que nos centremos en algún tema. Otro tema, exacto. ¿Qué te Venga, parece? lo vamos ¿Vale? a plantear. Genial. Pues como siempre, Miriam, un placer y sobre todo el placer de saber que estamos aportando tantas cositas buenas a la gente que nos ve y que nos sigue y eso me encanta. Total, a Así mí que muchísimas gracias. me llena de alegría. Un besito a todas. Muchas gracias. Un besazo. Adiós, Andrea. Chao. Gracias. Gracias. Chao.